Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, arquitecto Alberto Reachi, ¿cómo estás? Hola, Abraham, bien, ¿tú cómo estás? Encantado de estar por aquí. Platícanos, por favor, en dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Qué gusto. Estamos ahorita en Lomas de Cocoyoc, en Morelos, y los invitamos a conocer la Casa Parota. Jóvenes, prepárense porque esta va a ser una experiencia religiosa. Bienvenidos. Bienvenidos. Arquitecto, cuéntanos cómo nace este proyecto, porque es un proyecto yo creo que especial, o has Sí. hecho muchos de este calibre. Sí, mira, este proyecto fue un proyecto de inicio complicado, porque el terreno contaba con un desnivel, la topografía del terreno contaba con un desnivel de 6 metros. Y de acuerdo a las restricciones que teníamos del fraccionamiento, solo podíamos construir un nivel que da hacia la calle y dos niveles que nos dan hacia la parte del campo de golf. Entonces, el terreno era complicado, teníamos mucha piedra y bueno, fuimos jugando de acuerdo a la topografía del terreno y generando cortes y rellenos para poder lograr este proyecto. Oye, corrígeme si me equivoco, esta no es la piedra tradicional de acá de Tepoztlán. No, bueno, sí es una piedra caliza que tenemos aquí en la región oriente de Morelos. Ok. Y bueno, esta piedra fue labrada a mano para poder generar estos acabados. Está muy bonita, el color claro le da mucha elegancia también. Sí. A diferencia de la piedra volcánica, ¿verdad? Que se ve un poco más rústica. Sí, esta piedra es muy bonita, es la que tenemos nosotros aquí en la región de Morelos. Y bueno, la intentamos aprovechar al máximo. Siempre con la tendencia de este proyecto, la idea principal de este proyecto era generar un proyecto atemporal, con un estilo de, como si fuera una cabaña de fin de semana, Okay. que pudiéramos llamar que es un proyecto tipo campestre moderno. Campestre moderno. Entonces, Muy bien. ¿Qué dimensiones tiene el lote? este lote era un lote de 17 metros de frente por 40 metros de fondo. Ok. ¿Cuánto bajaba? Teníamos 6 metros de desnivel, del nivel de calle al nivel Bastante. de campo de golf eran 6 metros. ¿Orientación solar? Tenemos oriente-poniente en esta dirección. Oriente-poniente. Sí. Entonces la fachada es un noreste. Pudiéramos determinar que sí es un noreste más. Ajá. Oye, qué interesante la cubierta. Esto que estamos viendo es madera natural. Sí, es madera de parota. Y la idea fue generar un pergolado que nos cubriera y nos diera esa sensación de estar abierto también el espacio. Y arriba hay un vidrio templado. Existe un vidrio templado de 9 milímetros. 9 milímetros, importante, jóvenes. Qué interesante cómo articulas la fachada. O sea, cochera de 2 autos, un espacio de jardín con un olivo. Correcto. Y aquí empieza la sección. Y tenemos el acceso a la casa. Tenemos un pasillo lateral de servicio que nos comunica todo lo largo de la casa para dar este tema de servicio, ¿no? De servidumbre de paso. ¿Era restricción o ustedes lo dejan? Tenemos una restricción en el fraccionamiento de 3 metros hacia cualquiera de los lados. Nosotros decidimos dejar 1,5 metros y generar estos pasillos de conexión. Ah, qué buena decisión. Entonces, Que también este fue 1,5 muy metros es de importante. ustedes. Sí. También fue muy importante para la iluminación natural del proyecto y la ventilación de la casa. Excelente, que ya lo vamos a ver. Qué bonito el detalle que haces aquí de estas cenefas de piedra de río. Sí, esta fue una cenefa, es concreto martelinado, pigmentado, para buscar la integración con el tono de la piedra. Y hasta el detalle de la rejilla, ¿verdad? Sí, Se alinea, por ejemplo, aquí con esta cenefa. así es. Tenemos una importante bajada de agua que nos viene generando en la misma calle y decidimos, por temas, generar estas rejillas de captación pluvial para poder desaguar y no tener ningún problema de filtración de agua. Claro, porque aquí en el momento en el que empiezas a excavar el agua va a ser uno de los temas principales a resolver. Así es. Interesante. Cuéntanos un poco sobre la estructura. Es una estructura de concreto y tenemos algunos detalles en acero para generar estos temas de modernidad en la parte de la casa. Es una estructura mixta. Mixta.
Fíjense qué bonito, ¿no? Cómo empiezas a cuevear. Un poquito era tener esta parte de la fachada sobria, no ostentosa, con una modulación en ventanas y, bueno, que a la vista de la gente por la parte de la calle no fuera una casa tan ostentosa, ¿no? Entonces esa es la intención. Es discreta, pues, sí, discreta. claro. Y debido a la restricción, ¿verdad? Que nos dices, no se puede elevar. Teníamos una limitante de 5 metros de altura al frente o un nivel. Entonces esa fue un poquito la razón. Y bueno, bienvenidos. Esta es la parte de la casa. Tenemos un pórtico de acceso que es una puerta pivotal hecha en madera de parota. La casa, todo se ha venido conociendo como casa parota, de acuerdo a toda la madera y los detalles que tenemos de madera en esta construcción. Está genial, está muy bien trabajada. El plafón, le dejas este MDF laqueado de negro, ¿verdad? En la parte del fondo. Sí, exacto. Es un plafón prefabricado, modulado, que tiene el fondo negro y las tiras de madera de enchapado de parota. Excelente. La puerta es de bastidor de Es herrería. un bastidor metálico, es una arma metálica forrada de madera sólida de parota. Fíjense qué interesante, jóvenes. Aquí ya empieza la compresión. ¿Qué altura tenemos en este pórtico? Tenemos 360 a piso terminado y más o menos 60 centímetros de plafón. Podemos tener 3 metros libres. 3 metros libres. Y cómo se empieza a reducir la luz, ¿verdad? Poco a poco la vas capturando. Y aquí entramos y no se ve todavía, ¿verdad? La casa. Tenemos este remate que se decidió igual hacer el muro de piedra para tener un remate y vestibular un poquito el acceso. Que eso es algo que me parece que está muy bien resuelto, jóvenes. Fíjense. Hay un buen vestíbulo, ¿verdad? Tenemos un buen vestíbulo. Un vestíbulo que sí vestibula. Generamos esta división entre el área privada y pública de la casa. Tenemos, bueno, en esta parte de distribución privada tenemos el acceso del cubo de escaleras que nos conecta, bueno, la parte de planta baja con planta alta y pues la parte privada de los cuartos y las habitaciones. Generamos un par de habitaciones en planta baja para el tema de invitados y bueno, este es un medio baño de servicio. Muy bien. Sigues con el detalle de... Seguimos con el remate del lambrín. Interesante. Abres la puerta del otro lado, ¿verdad? No hacia el lavamanos, sino hacia la pared. Era un poquito el tema de la vestibulación. A ver cómo pudiéramos lograr el tema de la vestibulación. Darle privacidad. Exacto. Fíjense el marco. Le dejas estos marcos metálicos a las ventanas, ¿verdad? Sí, todas las ventanas las enmarcamos con una placa para como tal, enmarcarlas, ¿no? ¿Qué acabado estamos viendo en el piso? Este es un piso brasileño que compramos y me parece que se llama Busaradi. Este material. Es mármol. Es mármol, es un mármol brasileño. Y aquí entendemos casa parota. Qué bonita esta sección, fíjense, ¿no? Como compactas, pero después en la doble altura, ¿verdad? De la escalera se expande. Es muy elegante todo este abrazo de la madera de parota, ¿verdad? Sí, la combinación de materiales. Bueno, es un tema que quisimos jugar con los materiales a su máxima expresión y hacer un elemento muy elegante como tal. Tú lo has dicho. ¿Y aquí a dónde vamos? Esta es una puerta. Este es un cuarto que tenemos. Se logró resolver este tema. Era un lecho de piedra. Entonces aquí se hizo una excavación y se logró generar este espacio. Ese muro es el muro de contención, es un enchapado de piedra sobre el muro de contención y se rescató este espacio. Que originalmente... Está inclinado el muro, ¿verdad? Sí, tiene el escarpio hacia adentro. Claro. Porque originalmente fue esa la idea principal, ¿no? El tema de la piedra. ¡Qué interesante! Entonces, este era parte original del proyecto del área de servicio, pero a la hora de los clientes ver el espacio, se decidió generar otro espacio para invitados. Claro. Que estas casas siempre
pues están con la idea y se construyen con la idea de tener muchos invitados, ¿no? Siempre la casa está llena y, bueno, nuestros amigos, clientes, siempre les gusta compartir todo lo... Son casas de vacación, ¿verdad? De Para invitar a de toda descanso, la familia. pero sí, la idea es que toda la familia Qué interesante tener ese muro aquí. Escarpio, jóvenes, aprendimos algo nuevo hoy. Y de este lado, fíjense, el piso es un falso piso de madera, Sí, ¿verdad? aquí tenemos un piso flotado de madera, la charola en la parte inferior y, bueno, generamos esta calidez en la parte de la ducha, ¿no? Interesante. ¿Por qué razón haces el escalón en el baño? Era por temas de la piedra. Ya no pudimos romper la piedra. Ok. El lecho estaba muy duro y con la máquina ya no lográbamos perforar. Ya teníamos de algún modo construido y por eso se nos generó este escalón. Lo mismo aquí en el vestidor. Sí. Ok. Ya era un tema de tenerlo que hacer a mano, era imposible. De acuerdo. Ya nomás aquí en la recámara, ¿verdad? La recámara, sí. ¿Qué dimensión tiene la recámara? Y aquí logramos esta compensación de nivel, ¿no? Decidimos subir un nivel para poder lograr la altura, porque también ya teníamos el tema de las escaleras forjadas. Ajá. Entonces ajustamos para poder tener una puerta accesible y por eso tuvimos que jugar con los escalones. Claro. Sí, porque aquí está el escalón del nivel y la puerta tendrá que como Sí, 1.90. tiene 1.90. Pero lo aprovecharon. Pero se logró, se ¿Y pudo esto aprovechar. esto fue en obra o Esto desde el proyecto? Fue posterior al proyecto. Originalmente estaba ligado por la parte exterior y ya en el proceso de obra se decidió hacer esto. Qué interesante. ¿No tuviste dudas en algún momento? Sí, pero bueno, ya viendo los ventilación, espacios ¿verdad? y todo, lo logramos resolver, ¿no? Resolvimos la ventilación por la parte del cuarto de servicio y la cisterna. Ah, o sea, el baño está ventilando Ventilado hacia la parte de cuarto de servicio. servicio y la cisterna que tenemos de aquel lado. De acuerdo. Pues vamos a conocer. Ah, segunda recámara. Esta es una recámara espejo de la parte de arriba. Es igual un cuarto prácticamente de invitados. Aquí lo tenemos con closet cerrado y su baño completo. Buen trabajo de carpintería. ¿Quién hizo la carpintería de la casa? Mi socio, que es Grupo Carpintero Morelos. Excelente, ¿eh? Tiene mucho crédito en el tema de este proyecto. Sí, totalmente. Es que aquí la madera es protagonista. ¿Sí? Este es enchapado. Este es un enchapado de madera, pero está trabajado de una manera que se logran hacer estas secciones triangulares y cambiar el sentido de la veta. Esto es todo un tema de diseño. De acuerdo. Esto lo haces desde el diseño, desde el plano ejecutivo. Sí. Muy buen trabajo. Su baño completo. Ah, ok. Aquí ya estamos ventilando a los patios laterales. En los pasillos, sí. Muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tenemos aproximadamente 700 metros cuadrados de construcción, De acuerdo. dando pérgolas y alberca. Excelente. Jóvenes, prepárense porque ahí viene el espacio. La experiencia religiosa. La idea era generar este remate y llegar a esta doble altura. Que la verdad es un espacio celestial. O sea, la altura, el volumen, porque son metros cúbicos de un ambiente que se siente muy natural por la piedra y por la luz. Así es. Fíjense qué bonito nace el arrayán del agua. Aquí nuestro objetivo siempre fue priorizar las vistas, generar estos espacios ventilados, generar estos espacios de iluminación natural y intentar siempre priorizar las vistas que tenemos hacia el campo de golf. Entonces era ver la manera de integrar el área de la alberca, la terraza y el comedor para que todo se sumara el espacio y se sintiera una casa mucho más grande todavía. Este remate está espectacular. Entonces se vuelve un cuadro natural. Tenemos esta doble altura, tenemos en la punta más alta prácticamente 11 metros. Wow. Y bajamos a 10 metros. Qué trabajo con el hambrín, ¿eh? No lo había notado. Sí,
Aquí, bueno, la idea era integrar la parte del lambrín al pasillo y generar estos espacios limpios de madera, ¿no? Es imponente. Oye, cuéntanos, ¿cómo es el trabajo de la piedra? ¿Es un enchape? ¿El muro es de block? Es un muro de block. Bueno, el exterior sí es completamente de piedra. Ajá. Y los interiores son muros de block. Llevan un proceso de impermeabilización, malla, electrosoldado. ¿Con qué impermeabilizas? Con Fester. Tenemos esta fue improvisada con Vaportite. Vaportite todo el muro. Sí. Directo al block. Directo al block, se hizo el material, se hizo la impermeabilización y después el enchapado de madera. ¿Y por qué se impermeabiliza? Para no tener problemas de humedad por capilaridad, que es muy importante. Y bueno, en este proceso fue, como tenemos muros también expuestos al exterior, como en aquellos casos, Ok. para evitar el tema de la humedad, ¿no? Ya, pero por ejemplo, ¿estos muros interiores no requerían impermeabilizante o sí? Realmente lo impermeabilizamos por temas de que sigue el desplante desde el suelo. Ah, ya para te evitar entendí. cualquier tema Ya te de entendí. humedad y Claro. los contactos que tenemos en esta área, por ejemplo, con el agua, pues nos puede generar. Claro, este muro definitivamente. ¿Hasta qué altura aplicas el Vaportite? En este caso fue una altura de 1,5 metros. En los exteriores sí ya es completo. Es completo. Sí. Me encanta el trabajo que hiciste aquí de sustracciones. ¿Verdad? Se sienten las sustracciones como en esta gran masa, cómo van ocurriendo. Sí. Y este siempre fue la idea de un muro grande de remate para el tema del comedor. Esta es una cruz que diseñó Grupo Carpintero Morelos especial para el cliente, que es mangle. Entonces se hizo con la parte del... No pude hacer esta mesa de respaldo, ¿no? Entonces es un trabajo artesanal 100%. Súper abstracto, ¿verdad? Sí. No había visto al Cristo, pero ya lo vi. Y era cómo buscar algún elemento que nos ayudara a vestir este gran muro, ¿no? Claro, sí, porque aquí el tema es eso, ¿verdad? Son muros pues muy grandes. Son muy grandes, muy altos. Y de este lado igual, mandamos a hacer estas lámparas especiales para poder vestibular este espacio. Y tenemos el remate del matchbook de mármol, que bueno, también nos ayuda a vestir el espacio, ¿no? Se hundió la parte de la sala para todavía sentir esa sensación pues magnífica del espacio, ¿no? Está genial, claro, porque te limpia la perspectiva Exactamente. al campo de golf. No lo había notado, pero creo que es cierto. Acentúa la sustracción. Así es, y queda un cuadro completamente limpio, ¿no? Ujú. Está genial. ¿Qué dimensión tiene este gran salón a doble altura? Nos basamos en una modulación de 5 metros desde el estacionamiento y aquí tenemos 10 metros, son 2 módulos. 10 por 10. 10 por Por más o menos son 10 por 15 incluyendo la cocina. Incluyendo la cocina. Fíjense el tablero que le trabajas aquí. Y aquí sería más o menos 10 por 10. El área de la doble altura son Sí, son 10 por 10. Exacto, sí. De acuerdo. Es impresionante. ¿Y cómo resuelves el calor que puede pasar a través de estos grandes tragaluces? Tenemos estas persianas que se extraen y nos permite tener el control solar. Aquí se metió un material, es un cristal de Saint-Gobain que tiene control solar también. Entonces nos ayuda mucho a que pase la luz y no nos genere calor. Sí, porque no se siente un invernadero. No. Con la altura y con el tema del cristal especial nos ayuda mucho a controlar el tema de temperatura. Excelente. ¿Y la cocina qué tal? La cocina abierta completamente. Esta cocina es abierta, la idea también era integrar los espacios, ¿no? Que se viva el tema y la conexión de la cocina por medio de la barra y nos sirva también de desayunador, ¿no? Que así que al día a día podemos disfrutar y se generan muchos espacios en la casa. Siempre fue como generar muchos spots de convivencia familiar, ¿no? Que es interesante, ¿verdad? Porque el color negro y la posición de la cocina, pues es una cocina abierta, pero que no la encuentras en una parte del recorrido. Claro. ¿Verdad? O sea, aquí estamos concentrados en la doble altura y la cocina no es protagonista en esta casa. Si te paras de frente ya aprecias el tema de la cocina, pero de primera instancia no nos impacta. No, es muy discreta, eso me gusta. Y la idea también fue esta parte, tenemos el cancel corredizo que nos liga la parte del bar con la cocina. Entonces se genera un espacio completo de servicio para las reuniones, convivencia social y fiestas.
Qué interesante el juego de la luz cálida, ¿verdad? Con Sí. estos tonos de la piedra y la madera. Así es, siempre esa sensación de calidez, ¿no? Como de cabaña otra vez, ¿verdad? Cabaña, estamos hablando de ese tema Oye, está importante la isla. ¿Cuánto mide? es una isla de 3 metros, es una placa completa, 3 metros de largo por 1,80 de... Prácticamente está hecha a la medida de la placa completa. Ah, perfecto. ¿Qué material es? Este es un granito que se llama Matrix. Igual es un material de importación, pero se alcanza a ver este destello de minerales ferrosos en el material. Entonces se vuelve un material muy bonito. Pareciera que fuera metálico. Interesantísimo, jóvenes. Y qué bonito diálogo entre los materiales, pues un poco más sintéticos como la melamina, ¿verdad? Así es. Y la madera natural. Así es. Tiene un muy buen equilibrio. Por ejemplo, allá, fíjense. Hasta el La idea, brillo, ¿no? El brillo mate. así es, era una manera de hacer resaltar el tono de la parota y de la madera, ¿no? Con este contraste de tonalidades, que bueno, que nos resalta el tema de la madera. Ahorita vamos al área de servicio porque creo que vale la pena el... Sí. Este La es un posición. tronco de parota, igual es una pieza única que se concibió para ellos, y la idea era generar con esta forma natural del tronco una barra que nos pudiera dar servicio. De remate tenemos esta cabeza de novillo porque el hijo de nuestro cliente es torero, entonces tiene un significado muy especial para ellos este primer novillo. Entonces... Y aquí generamos el espacio de la terraza, integrando el espacio, bueno, la parte de la alberca, con la sala, el comedor exterior, y tenemos este horno de leña para darle servicio a la parte de la terraza, que se vuelve un elemento que se disfruta al máximo. Qué bueno, ¿eh? Me encanta porque está muy, muy bien trabajado con la cubierta de granito. Generalmente a veces se ve esto, pues, cubiertas de ladrillo, más irregulares, Así es. como que un poquito más rústico. Sí, la Y idea esto fue te dan ganas de usarlo, ¿no? De hacer la masa. hacerlo funcional. Ajá. Y extender un poquito la boca del horno para poder trabajar, ¿no? Está Y buenísimo. bueno, estos espacios se disfrutan muchísimo, ¿no? La convivencia, estar cocinando con los amigos, se vuelve muy, muy, muy bueno. Oye, qué interesante la luz. Fíjense cómo es una terraza que no está muy iluminada. La luz Sí. proviene de los laterales, Así curiosamente, ¿verdad? Sí, sí, tenemos, bueno, toda la Es iluminación más, natural. es más iluminado el espacio interior que el espacio exterior de la terraza. Así es. Sí, se nos genera esta juego de sombras, ¿no? Por el mismo efecto de la luminosidad que tiene la casa natural, la parte de la terraza y, bueno, la iluminación que tenemos natural de la parte del jardín y del campo, ¿no? Es que fíjense cuánto mide la terraza, jóvenes. O sea, si ustedes suman de ancho de terraza, deben de ser 5 metros. Tenemos 5 metros de ancho de Y luego terraza, otros 5 metros 5 metros de la parte de la alberca. de la parte de abierta que está cubierta con el mismo pergolado de la Exactamente. cochera. Así es. Y era pues, Con vidrio. generar este espacio cubierto, abierto, para que pues, lo pudieran disfrutar. Muy, muy interesante. Una arquitectura muy topográfica, ¿verdad? Sí, O sea, es muy juguetona en ese sentido, ¿no? Tiene Así es. este movimiento. De este lado tenemos esta banca para esconder el rollo de la cubierta de la alberca. Ah, ok. Pues ahí se nos genera este espacio y bueno, tenemos aquí. Piscina con televisión. Está genial. Su jacuzzi. Y otra vez en un bloque estereotómico, ¿verdad? De piedra. Módulo de baño. Aquí tenemos 2 baños completos para dar el servicio al área de la terraza. Oye, todo el piso es de parota. Este tenemos teca. Es teca. Hasta este. Y la idea es que sea, bueno, un elemento resistente al tema del agua y la humedad. Y Flotado, ¿verdad? Bastante flotado. tenemos toda esta parte flotada. Entonces aquí pues, los invitados pueden entrar directamente al baño, descalzos, mojados, y no tenemos ningún problema, ¿no? Sigue siendo el mismo material de teca, entonces es un área completamente húmeda, ¿no? Para darle servicio a la alberca. Oye, cuéntanos un poco del proceso de diseño de una casa, pues de esta envergadura. O sea, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo fue la obra? De hecho, fue un proyecto que se realizó desde cero.
Y en tema de proyecto tuvimos más o menos 6 meses en tema de diseño arquitectónico y tema estructural. Y fue una obra de 1 año y medio. Oye, pues bastante veloz. Así es. Oye, ¿y estas rayas que tienen las piedras? Esa fue parte del proceso de corte y de labrado de piedra. En un momento metían las máquinas, los esmeriles grandes, y iban cortando para hacer más fácil el tema de carear la piedra, ¿no? Si me contaras que eran unas piedras que estaban en alguna cárcel. Pudiera ser, ¿verdad? Creería. Está buenísimo. Es que le da un carácter específico. Sí. Y de este lado tenemos, bueno, la fachada de la parte del campo de golf. Aquí se generó un muro de contención de 1.40 para ir compensando las alturas de la casa. Ah, claro, o sea, todo esto es relleno. Todo esto es relleno. De los mismos cortes que hicimos, fuimos rellenando, compensando y, bueno, pues aquí tenemos una cimentación de más de 2 metros y generamos este muro de contención para, bueno, contencionar la parte de la casa y del jardín, ¿no? Oye, qué buena fachada, felicidades. El trabajo que también le aplicas el hambrín de la madera a la Así fachada es. completa. Aquí decidimos enmarcar el tema de las ventanas y, bueno, cubrir con lambrín de madera sólida toda la fachada para generar estas vistas, ¿no? Que bueno, si sales a jugar golf, vas caminando y se ve impresionante el tema de la casa. Y vean qué bonito el juego de la luz. Es como vivir en una roca, ¿no? Donde tiene de repente estas grietas, estas grutas más altas, más bajas. Oye, cuéntanos un poco sobre el mantenimiento de una fachada de madera. Esta fachada lleva una cubierta de poliuretano 11.000, que es especial para exteriores. Y bueno, pues la idea es que se mantenga la madera, ¿no? Ya tiene más de 2 años esta fachada. La casa igual tiene más de 2 años que se entregó. Y bueno, sigue en buenas condiciones. ¿Cada cuánto recomendarías que le den un mantenimiento? Yo considero que puede ser cada 6 meses o 1 año. 6 meses. Eso es lo que le recomiendas a tus clientes Sí es. en su carpintería. Sí. Digo, como todo, pues madera, la ventaja de ser un material natural es que se lija, se barniza y tiene vida para rato. Claro. Entonces son materiales, y hablábamos de la atemporalidad del proyecto y de la construcción. La idea siempre fue construir con materiales naturales. La piedra es caliza labrada natural, tenemos mármoles naturales, madera, que son elementos naturales, acero y cristal. Prácticamente son los materiales que rigen la construcción de este proyecto. Los cuales, pues nunca van a pasar de moda, ¿no? Exacto. Materiales naturales aparentes a temporalidad. Tenemos, de hecho, es el mismo mármol en 3 versiones diferentes. Okay. Tenemos un material alácido en la parte de la alberca que se vuelve antiderrapante. Tenemos un material martelinado en la parte de la terraza para también generar este material antiderrapante, y el material pulido adentro de la casa. Me gusta. En lugar de hacer un muestrario de materiales, trabajas más bien con el acabado de un solo Es el material. acabado del mismo material en diferentes versiones. Ojo con eso, jóvenes. Qué bonita casa, qué bonita perspectiva esta. No, los clientes deben de estar fascinados. Sí, están muy contentos. Fíjense lo que les decía de la topografía, ¿verdad? Todo muy trabajado. ¿Dónde estudiaste, arquitecto? Yo estudié en la Ibero de Santa Fe, en la Ciudad de México. Excelente trabajo. Muy bien, a ver, explícanos entonces todo el área, el programa de servicios, todo está dentro de esta pieza. Todo está dentro de esta pieza. Aquí tenemos el cuarto de máquinas que le da servicio a la parte de la alberca. Tenemos el acceso a la alacena, al site y a la cocina. Y tenemos una bodega y cuarto de servicio sobre este pasillo. Excelente. Y nos comunica del área exterior para que toda la parte de servicio sea lateral por el pasillo y no tengamos que ingresar a la casa. Excelente. Muy bien resuelta. ¿Y aproximadamente cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción? A precio de venta. Sí, para un cliente, ¿verdad? Que diga, arquitecto, me encantó su casa, solamente que la necesito
en Puebla. ¿Cuál sería aproximadamente? Son... Qué espacio, ¿no? Este proyecto más o menos fue de 50,000 pesos metro cuadrado. Me hace sentido, es que la cantidad de madera es abrumadora. Se volvió un proyecto ya, pues, especial para nuestros clientes. Sí, es un traje a la medida. Así es. Eso es incluyendo interiorismo. Sí, interiorismo, muebles, acabados. Ah, de acuerdo. O Ya sea, es un elemento, ya es un ya llave- es un precio a venta. ya es un llave en mano para el Así es. cliente. Oye, pues no está mal, ¿eh? Porque ya tiene mucho mal. interiorismo. De acuerdo a los precios que tenemos en la Ciudad de México. Sí, sí, los sí. departamentos no está nada mal, ¿no? No, porque o sea, en Ciudad de México te puede costar arriba de 30,000 pesos el metro cuadrado sin interiorismo. Así es, así es. No, está muy bien. Incluso pudiera subir más, ¿no? De acuerdísimo. Subimos. Subimos. Adelante, jóvenes. Fíjense el ambiente. Esta sección debe ser bien bonita, ¿verdad? Porque viene cochera, Así es. escalera y luego losa. Así es. Que en la parte de la cochera fue lo que se logró del cuarto de... ¿Cómo logras hacer estos escalones empotrados? Bueno, en el proceso de construcción tenemos el muro de block y se va dejando una trave con el diseño y las medidas de la escalera, a la cual se le pernean una placa metálica que nos ayuda a darle rigidez a los escalones, ¿no? Se hacen un bastidor metálico, se solda la parte de la placa y después se forra. Excelente. Entonces todo es un alma de acero, así que forrada con... ¿Te sabes el A ver, calibre del PTR o el teníamos PTR de 2 pulgadas, de 2 pulgadas? Sí. De acuerdo. haciendo un bastidor, un rectángulo. Muy bien. Esta lámpara también fue una lámpara que se diseñó y se mandó a fabricar especial para vestibular esta doble altura del espejo. Doble altura. Fíjense qué bonitas las ventanas, ¿no? Que tienen este juego como de secuencia. Esta secuencia, ¿no? Que nos hace la fachada muy sobria, muy clásica. Y bueno, por la parte de adentro se decide generar estas columnas de madera, ¿no? Aquí generamos un área igual de televisión. La idea era pues, tener otro espacio de convivencia familiar. Interesante. Ahora ya tenemos madera en los muros, en el piso y en el techo. Así es. La idea de meter madera es darle esta calidez a la parte superior y privada de la casa. Pero esta ya es una duela de ingeniería. Esta es una duela de ingeniería y que igual viene flotada y es cedro blanco. Fíjense que bien articulado el eje, ¿no? de la distribución. Así es. Se vuelve aquí ahora pasillo y todo el acceso es esta sala de TV. Así es. Esta sala igual se mandó a fabricar especial. Que todo el tema del amoblado y de los muebles y la carpintería está hecho por mi socio, ¿no? Que es Grupo Carpintero Morelos y Mueblería La Poblana. Excelente, me gusta la tela. Esta tela es especial. Es una tela que se puede lavar sin problema y justo como para que se vuelva resistente también. Buenísimo. ¿Y estos vidrios son dobles o...? No, estos son normales. Prácticamente tienen unos fijos muy ligeros para sostener el vidrio. Sí son vidrios templados, pero es que sí es templado, ¿verdad? la idea es que el cancel no contara en esta parte. Integrarlo con ese marco metálico, Así ¿verdad? es. Tenemos las placas metálicas que enmarcan la ventana hacia el exterior y se vuelve pues un perfil muy sencillo, ¿no? Para que el vidrio no perdiera. No recuerdo si se veía de afuera hacia adentro. Es muy poquito lo que se llega. Es verdad. Cuando se prenden las luces es muy poquito. Qué interesante. Vean todo este mundo, jóvenes. La profundidad que te da esa ventana. Está genial. De hecho, esa ver los ventana del árboles. cuarto principal se pensó siempre para tener, bueno, para que la recámara principal llegara a tener el control de
de los niños en la parte inferior, ¿no? De algún modo se pudieran asomar y pudieran ver a los... Aquí tocas la copa de la Rayán. de la Rayán. Entonces, todos estos vidrios también tienen la tecnología Así es. de control solar. Así es. Claro. Esto está impresionante. Esto es lo que les decía, ¿no? Esta sustracción, al tener la misma textura del exterior y del interior, te da esa sensación, ¿no? Como de haberle quitado un pedazo. El pedazo al elemento de madera, ¿no? Que sale. No, hombre. Aquí deben estar buenas las vacaciones. Sí. Y por esta razón, la idea fue esconder las puertas también de acceso a los cuartos. Tenemos estas puertas escamoteadas con el lambrín y se integran, ¿no? Este es el cuarto igual de uno de los hijos. Es un cuarto... Genial. Tiene esta iluminación natural, sigue la secuencia de las ventanas, controlado por una persiana automatizada y no... Y la persiana es corrida. Es corrida, completa, son dos persianas, esta y la lateral. Ya entendí, de acuerdo. Se pueden controlar. ¿Qué altura tenemos en este nivel? Igual, tenemos 3 metros libres. 3 libres, de acuerdo. ¿Hay plafond o es losa? Tenemos plafón todavía. Plafond. Y sí es. Y de este lado, a diferencia del cuarto de abajo, este es un estuco. El acabado es un estuco floteado. Floteado. ¿Qué marca de estuco utilizas? Usamos Uniblock. Muy bien. Buena luz cenital. Qué gran trabajo, ¿no? La carpintería. Así es. Aquí se logró, a diferencia del cuarto de abajo, que son similares, tener un vestidor. Y seguimos con el tema del baño completo. Excelente. Este es el mismo módulo. Este es el mismo módulo. Del baño. Del de abajo, así es. Y aquí le dejamos iluminación y ventilación natural también por la parte superior, que es el domo, y nos ayuda a iluminar este baño, ¿no? Excelente. ¿Qué dimensión tienen las habitaciones? Seguimos en la modulación de 5 metros y se le adosan prácticamente 3 metros del vestidor y del closet. Ok, entonces son 5 metros. Perdón, del closet y del baño. Ok. Esto es una modulación de 5 metros. Ya, pero en el otro sentido es un poco menos, ¿verdad? Es un poquito menos, son como 4 metros. Así es porque tenemos el pasillo. De acuerdo. Muy bien. Le haces un detalle a la puerta también de este lado, ¿verdad? También, sí. O sea, esto es laca. Esta es una vista. Tenemos la puerta laqueada con el diseño interior y por la parte exterior el lambrín para darle la secuencia a todo el pasillo. Buenísimo. Cómo baja, ¿verdad? El plafón. Sí, cómo se integra todo el tema del plafón con el pasillo e incluso la parte del plafón inferior. Entonces se buscó tener la misma secuencia para lograr este efecto. De repente ya no sé dónde está la otra puerta. Entonces, ¿el baño más o menos hasta dónde llega? Más o menos por acá. Tenemos esta sección que es vestidor, baño y compartimos la parte de servicios. Tenemos el baño de la otra habitación, vestidor y bueno, la parte. O sea, son como un espejo. Sí, así es. Esta es una habitación un poco más grande. La diferencia es que tenemos vestidor. Uf, qué buena vista. No, esta ya mide 4. Esta ya es más larga esta habitación. 4 por 7, 6. Qué buena esta, ¿eh? Qué buen espacio rectangular, muy generoso, pero sin estar desperdiciado. Así es. Aquí tenemos esa modulación de... Luego seguimos con el tema de los 5 metros a los ejes y una ampliación, ¿no? Aquí estamos más o menos en 6 metros, más el vestidor, más el baño. Y esto, bueno, pues es un tema que se logró, se aprovechó. Teníamos el techo de cuarto de máquinas y decidimos generar este espacio de convivencia también. Es un fire pit que, bueno, se disfruta muchísimo. En la noche
se quieren tomar una copita de vino, fumar un cigarro, sin tener que bajar al área común. Y bueno, también tenemos y disfrutamos esta vista, ¿no? Esta tiene una comunicación con el cuarto principal, pero bueno, al ser espacios familiares no tenemos ningún problema. Aprovechando las vistas, aprovechando el tema de la naturaleza, se generó este espacio. Enciendan su 4K, jóvenes. Disfrútenlo en 4K esto. Es que cada hoja, ¿verdad? Cada tono, la madera. La idea fue aprovechar todo, ¿no? Este tema de las vistas, los árboles, disfrutar. Ese árbol, según yo, es un guayacán africano. Es un... sí le dicen africano, es un... creo que sí me parece que es un guayacán... tabachín africano o guayacán africano. Y no, es un árbol muy bonito, florea naranja. Está increíble. Espectacular. Y otra vez esta concepción que le das a la casa de envolver, ¿verdad? Sí es. La madera envuelve. Sí, O sea, sí, pudiste haber dejado aquí cualquier otro piso, pero le pusiste madera. así es. Entonces, Darle calidez a los espacios. Esa fue la intención. Y que fueran, bueno, pues, te genera la madera esa calidez y esa sensación de un espacio. y otra vez la topografía. Fíjense los escalones altos, perdón, largos. Así es. No, escalones como de 50. Aquí teníamos ese desnivel con el área de los baños del que le dan servicio a la alberca, que eran un poco más bajos, y se jugó con esto de escalonamiento, ¿no? También para generar un poquito de privacidad con la parte del fire pit. Perfecto. Ni se ven. O sea, todo parece que es lo mismo. Recámara principal. Sí, así es. A ver. Qué interesante el balcón. El balcón integrado con el fire pit que le das. Así es. Y de este lado, esta habitación cuenta con un vestidor. Y un buen espejo. Pero entonces, esta es la principal. Esta es la secundaria. Esta es secundaria. Sí. Pero con un muy buen vestidor. Con un buen vestidor es para la hija de los señores, que también quería un vestidor generoso. Importante. Todos estos espacios, la idea también fue ventilarlos e iluminarlos natural con los tragaluces que nos generan esta sensación de luminosidad. Y de ventilación. La casa se siente que respira, ¿verdad? Así es. Bueno, aunque esto es una zona no tan húmeda, ¿verdad? Como Tepoztlán. Realmente sí, no, aquí no se genera tanta humedad. Muy bien. Grandes las cubiertas de los lavamanos, ¿eh? ¿Cuánto miden? Tenemos más o menos 80 centímetros de ancho. Están amplias. Buen espejo. Que ya vi que es inteligente, ¿verdad? Es inteligente también. ¿Cuánto es 2x2? Y recámara principal. Cámara principal. Curioso, la recámara principal la haces un poco más reducida. Un poquito más reducida el área del dormitorio, pero la idea fue generar un vestidor más grande y también un baño igual, mucho más grande que los otros. Y una pregunta, al ser una casa de vacación, de descanso, ¿sí es tan importante el vestidor grande? O sea, ¿sí traen toda la ropa? No, como tal, fue una solicitud que nos hicieron. Uh-huh. Pero realmente, bueno, pues no es el gran vestidor como la casa principal, ¿no? Claro. En algún momento los clientes han pensado en ya venirse a vivir. Ah, de acuerdo. Aquí. Sí, porque la verdad que tiene todo el tamaño de casa principal. Así es. Y bueno, al estar tan cerca de la Ciudad de México, Cocoyoc, estamos a 40 minutos. 40. Bueno, se vuelve pues muy accesible, ¿no? El poder vivir en esta zona de Cocoyoc, en Morelos, y trasladarte a la Ciudad de México, que muchas veces son los mismos recorridos que haces dentro de la misma Ciudad de México, ¿no? De acuerdo. Aquí baja cortina, ¿verdad? Esta baja la cortina, es una Excelente. cortina igual Automatizada. automatizada. Están fallando un poquito los controles. Pero no, ya la vimos. Pero sí, Ahí está. Es que se siente muy, muy abierta. así es. Pero esto se controla, ¿no? El tema de la Claro. cortina y en ambos sentidos. Y sí, es un buen vestidor. Y aquí se genera el vestidor un poco más amplio, que es la recámara secundaria.
Excelente. Qué calidez la madera. ¿Y el baño? Y este es el baño. Ah, muy bien. Esto ya tiene su buena tina. Así es. Qué interesante la aplicación de los materiales, ¿verdad? Ahora ya lo son los negros. Los que te abrazan son ya estos tonos oscuros, ¿verdad? Porque también es la tina, pues. Entonces ya tienes un envolvente de color negro, pero con la madera equilibras. Así es. Y también con el blanco de arriba. El blanco del plafón y Ujú. de la tina contrasta mucho con... Y bueno, siempre también priorizando el tema de las vistas, ¿no? Interesante. Muy puro, ¿eh? Está buenísima. Y la ventana, que también me imagino que tiene cortina, ¿verdad? Sí, también se controla el tema de la cortina. Fíjense qué interesante. No lo había visto, pero o sea, la regadera está dentro de la cabina, ¿verdad? Entonces, tienes la ducha, entonces ya estás dentro de un área húmeda, Así es. ¿verdad? Abres tu puerta corrediza, el agua se va por las rendijas de la madera. Toda es una charola en la parte inferior que nos canaliza y nos desagua, ¿no? Está muy bien. Muy bien resuelto, ¿no? Para poder integrarlo bien, porque muchas veces Así es. no se integran, ¿verdad? Tina, Esa parte regadera. es complicada, ¿no? Cómo separas la regadera de la tina teniendo un espacio, pues, no tan ancho, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cuánto mide de ancho este baño? Tenemos más o menos 2 metros de ancho por lo largo, ¿no? Claro. Estamos hablando de 7 metros, ¿no? Es una muy buena estrategia, jóvenes, ¿eh? Que digo, obviamente tienes un buen largo, pero de todas maneras es una muy buena estrategia integrar regadera tina. Porque a veces tienes que hacer una esquina de regadera, luego giras la tina. Esto está mucho mejor. De Gran algún modo idea. se convierte toda esa área en área húmeda, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. No, está perfecto. Kudos, arquitecto. Muy bien. Excelente, 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 excelente. ¿Y en qué zonas trabajas, arquitecto? ¿Te especializas en esta área? ¿También trabajas en Ciudad de México? Me ha tocado trabajar en toda la República. Toda la República. Sí, y bueno, ahorita en el tema residencial estoy en esta zona de Morelos. De acuerdo, pero proyecto en todos. Sí, Pero construcción en esta zona de Morelos. en esta zona de Morelos, sí, es nuestro fuerte. Excelente. ¿Quieres que veamos algo más? ¿Nos faltó algo más? Creo que ya sería todo. Pues vamos a despedirnos acá, si te parece bien, en el Fire Pit. Esta vista está espectacular. Sí, es muy... Comenta nuestro cliente que pues, todas las mañanas llegan los pajaritos a despertarlo a las 6 de la mañana y eso no lo cambio por nada, ¿no? Está increíble. ¿Cómo trabajaste la obra en cuestión del método de trabajo? ¿Fue por administración, precio alzado? Este fue un esquema de administración Ujú. y ¿Aproximadamente qué porcentaje cobran ustedes de administración? el 20%. 20%, está muy bien. ¿Un año de garantía o más? Un año de garantía. Un año de garantía. Digo, seguimos dándole servicio a nuestro cliente y vamos a seguir dándole todo el tiempo, o sea, Claro. y esa es la intención, ¿no? Porque generamos ya una buena amistad que nos ha llevado a hacer otras cosas también. Excelente. Y cuando haces un proyecto de esta escala, se hace un presupuesto inicial. Así es, tenemos un presupuesto inicial que pudiera ser un presupuesto tope o o uno de referencia, ¿no? Para que Normalmente, ¿cuánto se puede elevar en una casa también con esta complejidad? ¿Qué porcentaje se puede elevar del presupuesto inicial? aquí se fue trabajando con el cliente en la mano y se fueron haciendo la elección de los materiales Ok. de acuerdo al proceso de obra. Entonces, pues sí aumentamos un poquito el presupuesto, pero fue a decisión personal, ¿no? De los del clientes. Entendido. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirla. Es una tremenda casa que seguramente las personas van a ver y rever y van a llegar aquí para referenciar. Oye, a ver, hay que ver la casa del Fire Pit de madera, hay que ver la casa que tiene la doble altura, forrada de madera con piedra. No, es una casa que literal yo estoy seguro que a muchísimas personas les va a despertar, ¿verdad? Muchísima inspiración. Te agradecemos mucho por compartir. Muchas gracias a ti, Abraham, por compartir, a podernos ayudar a compartir estos proyectos. Es un verdadero gusto y placer. ¿Cómo los podemos contactar? Yo estoy como arquitecto Alberto Riachi, me pueden buscar en tema de redes y pues principalmente pudiera ser así. En todas las redes sociales. Excelente. Arquitecto, muchas gracias y muchas gracias a los propietarios y felicidades. Te agradezco mucho.
Nos veremos, espero, en un siguiente proyecto. Claro que sí. Jóvenes, pues se quedan con esto. Cota Paredes, adelante. Desde Lomas del Cocoyoc.